Ya. Buenas tardes, Catherine, Mariel. Eh, Hoy nos toca evaluar a Catherine, ¿cierto?, con respecto al examen de, el curso de Rehabilitación Kinésica Integral. ¿Ya? Está con nosotros, como te había comentado Mariel, como invitada, ¿cierto? Donde nos pidió que si podía ella grabar. Mandamos el consentimiento firmado ya, ¿cierto? Y usted en este momento tiene que decir que sí acepta, si quiere, ¿cierto? Que la graben, ¿cierto? Para posterior otros datos administrativos que tiene que hacer, ¿ya? Sí, doy mi autorización. Perfecto. Estamos con eso entonces. Ya, Catherine, como te había explicado entonces, mira, en realidad nosotros, por ejemplo, fuimos haciendo como tutorías bien personalizadas, ¿cierto? Con una retroalimentación en el momento con respecto a algunas cosas para ir sumando, ¿cierto? Hasta que llegó el resultado que es el portafolio en general. Ya, dentro de lo que nosotros hicimos en clase, fueron clases como más tranquilas, ¿cierto? Que había conversación de por medio, ¿cierto? Retroalimentación y tratábamos de hacer como un pensamiento, o un insight, como se dice, con respecto a algunas cosas. Así que, con tranquilidad, como te decía, toma agüita si necesitas tomar entre medio, ¿cierto? Y haz tu presentación, no te apures si no quieres, ¿cierto? Y puedes hacer cualquier otro comentario o salir de la pauta si quieres, como para hacer algo extra, como cuando se hacía en clase, pues ya, como a través de un conversatorio o algo no tan estructurado, ¿ya? Ya, Perfecto. Eh, Empieza, ¿no? ya. Y presentar. Ya. Entonces, voy a cerrar esta. Ya, entonces voy a partir por la presentación del portafolio. Bueno, primero, buenas tardes a ambos. Bueno, la presentación inicia por el docente, que vamos aquí. Ya. Ahí el profesor está trabajando con una paciente. Ahí nos explicó también la unidad en la que él trabaja durante su labor en el hospital. Nos contó algunas experiencias que ha tenido y que eso al final igual como que enriquece nuestra formación y ciertos aspectos en los que también nos podríamos enfrentar en nuestro futuro. Eh, Volviendo a mi historia, mi realidad. Ya. Luego sigue el portafolio con mi historia, mi realidad. Y tenemos mi presentación, que dice primero, describa quién es usted y quién quiere ser como persona, estudiante, futuro colega y rol social que ha cumplido durante sus años de vida. Bueno, yo me presento, mi nombre es Catherine, tengo 24 años y soy de Temuco. En general me considero una buena persona. Mi familia, en este caso, me ha inculcado siempre buenos valores, buenos principios. Entonces, eso es lo he intentado desarrollar durante toda mi vida. Me gusta aprender de los demás. Siento que al final, con cada persona con las que nos encontramos en nuestra trayectoria de vida, tiene algo que ofrecernos, algo que aportarnos. Y al estar abierta como a esta idea, cada vivencia se transforma en un aprendizaje para mi desarrollo. Hoy por hoy, como estudiante, considero adquirir todas las herramientas para mi desempeño profesional. Quiero actuar de manera ética frente a diversos contextos, valorando siempre la justicia, el bien común y la dignidad de las personas. Una vez culminada la carrera, obviamente seguir con esta línea, pero también busco ser una persona proactiva en el ejercicio de mi profesión y en el campo laboral, prestar atención de calidad y sobre todo calidez, que jamás se me olvide que en realidad yo estoy atendiendo a personas, que jamás se pierda ese sentido humanitario. Como futura colega, pretendo ser alguien que escucha activamente, que expresa sus ideas con claridad,
y brinda retroalimentación de manera constructiva para colaborar un bien común. Luego tenemos el FODA, que es una autoevaluación de mi persona. Como fortaleza puedo decir que tengo buena práctica de valores humanos, tanto por el respeto, la empatía, la ética, entre otros aspectos, y también un gran espíritu de servicio, que es algo que me gusta mucho de mí. En cuanto a las debilidades, podría decir que tengo falta de conocimiento en algunas áreas, todavía estoy aprendiendo, pero eso también lo estoy trabajando. Dificultad para delegar tareas, interiorizar a veces los problemas de los demás y a veces también suelo ser muy impaciente. En las oportunidades tengo un gran apoyo familiar, mi familia siempre está ahí para apoyarme en cualquier decisión. También cuento con enseñanza con docentes que están capacitados y que también han tenido mucha experiencia con atención a usuarios. Y frente a las amenazas, podemos encontrar que serían como la falta de valores y principios en el medio social. Es decir, no sé, a veces nos encontramos con personas que ven como la atención como cumplir una hora más, digamos, no se enfocan a tratar una atención de calidad. Entonces eso yo considero que es una amenaza para lo que yo quiero ser, para mi formación, etc. Luego dice, suma una foto de usted que considere significativa durante su vida y una como rol de estudiante. Bueno, acá tenemos dos fotitos. La primera, donde yo estaba realizando mi práctica en un establecimiento de larga estadía para adultos mayores. Y es significativa para mí porque fue el primer acercamiento que yo tuve con pacientes reales, en este caso con adultos mayores, y fue una experiencia bastante como enriquecedora para mí porque me di cuenta que a pesar de que son personas que han vivido una larga vida, de que tienen mucha sabiduría, que construyeron familia detrás, son personas que están marginados o particularmente vulnerables, producto del abandono que ellos sufren por parte de su familia y también por el maltrato que a veces está como invisibilizado en estos tipos de establecimientos. Entonces me dio como una mirada de lo que yo no quiero ser y de lo que sí quiero otorgar. Y la segunda foto es una intervención a un colegio en el que tuvimos que educar junto a un grupo a niños. Y aquí me di cuenta de lo difícil que es educar a niños muy pequeños, porque bueno, son muy dispersos, les cuesta mucho mantener esa concentración y es muy importante tener como habilidades comunicativas para que al final la educación resulte. Y también considero que es importante educar desde etapas tempranas, puesto que en esta época de la vida o en este periodo de la vida es donde se sientan las bases para el desarrollo del futuro de la persona. Entonces, eso sería en cuanto a mi presentación personal. Luego tenemos una mirada del ser. Ahí está, una mirada del ser, persona o usuario. Tenemos la presentación descriptiva mía. Como dije, me llamo Catherine, tengo 24 años, los cursos en proceso, el primer ramo, que es rehabilitación kinésica integral, kinesioterapia cardiorrespiratoria, musculoesquelética, proyecto de innovación, módulo integrado, que aquí es donde realizamos estos terrenos con el colegio. Luego tenemos el genograma, que aquí estoy yo, con mi rol de estudiante. Vemos que tengo mi madre, mi padre que falleció, mi padrastro, mi hermano menor y mi hermano mayor. Aquí vemos que, por ejemplo, tenemos una relación bastante cercana con mi mamá. Ella es mi apoyo para todo.
También una relación cercana, aunque no tanto, con mi hermano menor. Y con mi hermano mayor más distante porque en realidad él no vive con nosotros. Pero hablando de mis redes de apoyo, sería mi madre y también mi grupo de amigas, que ellas son las más cercanas a mí. También en un geograma podemos ver que, por ejemplo, se repiten ciertas características. Por ejemplo, en mi abuela materna tenemos el cáncer de vesícula, ella murió por eso. Mi abuelo paterno, o sea, materno, murió por cirrosis hepática. Mi abuela paterna también por cirrosis hepática y mi padre también. Entonces son conductas que también eh, de alguna manera influyen en mí porque algunas de estas características también las presento yo. Entonces, esto nos ofrece una mirada para evaluar no solo en mí, porque al final esto es como un ejemplo, y ir evaluando también las personas o los usuarios a los que nosotros vamos a atender. Y después tenemos cómo seré en un futuro profesional, en ensayo. Ya. Dice, describe los elementos que debería tener la actuación profesional autónoma. Bueno, los elementos que debería de tener es velar por el bienestar, la calidad de vida y el cuidado de la salud del usuario y de la comunidad en los distintos ámbitos de la vida individual y social. También el kinesiólogo debería regirse por principios como el respeto hacia la persona, la protección de los derechos humanos, la honestidad, la prudencia en cuanto a la aplicación de los instrumentos y las técnicas, considerando que al final no todos respondemos o reaccionamos de la misma manera. La competencia profesional y solidez de la fundamentación objetiva y científica de las intervenciones profesionales bajo la constante actualización de conocimiento por parte del kinesiólogo, de manera que se entregue una atención de calidad y responda también a la solicitud de los pacientes, debiendo asimismo cuidar sin distinción por raza, sexo, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Luego tenemos que reflexiones sobre su experiencia como estudiante en su visión ontológico, epistemológico y metodológico. Bueno, yo según lo que he visto es que la Universidad Católica tiene un sello bastante marcado en cuanto a lo que es la atención integral, que esto lo he visto en mi carrera y también en otras carreras de salud, en la que se le otorga al paciente un abordaje con equipos multidisciplinarios, por ejemplo, en el módulo integrado de salud. Y en cada asignatura se le da un enfoque a los aspectos biomédicos, pero también a su repercusión social o familiar, lo que es fundamental, ya que de esta manera nuestra formación se encamina a un compromiso que sea real con las personas y las familias que tienen a cargo, dirigiéndonos no solo al paciente o a la patología como hechos aislados, sino a las personas consideradas en su integridad física y mental. Como seres pertenecientes a diferentes familias que están en un constante proceso de adaptación, tanto ambiental, social o cultural. Pero sin embargo, según yo, todavía existen ciertas falencias en el programa de estudio que de alguna manera disrumpen o disnivelan nuestra formación. Por ejemplo, partiendo con las prácticas clínicas, que en comparación, aquí puse un ejemplo, en comparación a la Universidad Autónoma, que en su malla curricular ellos inician desde una preclínica o desde una práctica desde el segundo semestre. Es decir, el primer año ya en el segundo semestre ya están trabajando con pacientes, quizás no interviniendo de manera directa y más como observacional, pero ya están trabajando en ese ambiente, en esa área. Entonces, en comparación a nosotros, se han hecho las prácticas en cursos que son más avanzados. Entonces, estas falencias conllevan a que las competencias que se requieren de futuros profesionales se desarrollen de manera ineficiente, dado que en gran parte de las prácticas nos dan las habilidades y destrezas necesarias para nuestro futuro desempeño.
además de también fomentar la confianza y seguridad dentro del área con pacientes reales. En cuanto a las metodologías de aprendizaje, sería importante proponer que la educación implemente la información en el estilo de aprendizaje de cada alumno, que cada alumno tenga preferencia. Por ejemplo, desarrollar una temática o algún trabajo donde el alumno pueda adaptar su estilo de aprendizaje según alguna pauta, ¿no? Según algún punteo. Por ejemplo, trabajar mediante diagramas o esquemas o apuntes o alguna otra metodología, entendiendo que al final no todos aprendemos de igual manera y cada uno varía en sus potencialidades cognitivas o intelectuales. También siguiendo la misma línea metodológica, como estudiante considero importante incluir un ramo destinado a la farmacología, porque me he dado cuenta que es algo que no se da durante la carrera, no tenemos un ramo destinado a esto, sino que en cada asignatura vemos como una patología y vemos los fármacos más comunes que se utilizan, pero no tenemos como un conocimiento claro de los medicamentos. Entonces, independiente de que nosotros no vayamos a prescribir medicamentos, sí sería importante conocerlos porque al final nos encontraremos con pacientes con algún tipo de medicación. Entonces, nosotros deberíamos de tener un conocimiento sólido respecto a, por ejemplo, el comportamiento del fármaco, la forma en que interactúa con el organismo, los efectos adversos que podrían haber, para así también encaminar el tratamiento considerando las precauciones de usar ciertas técnicas o agentes físicos que interfieran en la acción o intensifiquen algunos efectos, pensando siempre en brindar un bienestar óptimo al paciente. Y por último, en cuanto a los recursos de investigación, aun cuando la universidad proporciona una base de datos que para nosotros, tengo entendido, para nosotros y para los profesores es gratuito, para encontrarnos con revistas científicas como PubMed, Scopus, Web of Science, etc., o redes de repositorios latinoamericanos o bibliotecas también virtuales. Como estudiante he sido testigo de que se desperdicia mucho esta herramienta porque no existe una sociabilización en cuanto a su existencia o no se enseña de manera eficiente su utilidad. Por ejemplo, el otro día comentaba de que un profesor nos comentó de que existía esta base de datos y que no era como atingente a lo que a su especialidad, porque él trabajaba, por ejemplo, en el ramo musculoesquelético y destinó una clase para enseñarnos específicamente esto. Pero, como digo, no hay como una sociabilización y es como considerable porque al final nosotros durante todo nuestro periodo, durante toda nuestra formación en la carrera, trabajamos siempre con artículos científicos, donde cada intervención tiene que estar con su referencia. Entonces, es como un aspecto que yo creo que se debería de tomar en cuenta. Siguiendo con... Oh, ay, me perdí. Mi lugar de trabajo, me parece. Mi lugar de trabajo. Profesor, me avisa si me salto que... No, estamos bien, vamos bien. Ya. Mi lugar de trabajo. Entonces, describe el lugar de sus rotativas. Bueno, yo la asocié más que nada a la sala de clases, como no estamos haciendo práctica. Entonces, el lugar de las rotativas corresponde a la Universidad Católica de Temuco, en una sala que está adaptada con diferentes implementos como camillas, flujómetros, oxígeno, maniquí de práctica de adulto y de niño, también materiales que son básicos en una sala, por ejemplo, las mesas, la silla, los proyectores, hay un televisor también, hay casilleros.
Por otro lado, al lugar concurren kinesiólogos, compañeros en formación de la carrera o de otras carreras de la salud, también funcionarios encargados de mantener la limpieza del lugar y don Jorge, que en este caso es quien administra la disposición de las salas. Luego hay una pregunta que dice, ¿conoce el rol que cumplen en este contexto? Yo diría que sí, conozco las funciones de cada uno, aunque no hay mucha sociabilización con ellos, más que nada con los compañeros o con los docentes. O sea, solo se sociabiliza con ellos. Conoce sus nombres, como digo, solo del profesorado y de los estudiantes. Considera realizar alguna mejora. Sí, mejorar la sociabilización con personas que frecuentan el lugar de las rotativas. También estaba pensando que, por ejemplo, se podría implementar algún mural quizás al ingresar a la universidad, donde, no sé, por ejemplo, esté la información de cada persona que realiza este aseo, esta limpieza. Por ejemplo, una fotito, su nombre y, no sé, pues el área en que se desempeña. Que eso también lo he visto en otros establecimientos, pero aquí no. Eso de alguna manera también le otorga una identidad. Realice una crítica constructiva del lugar de las rotativas. Bueno, el lugar cuenta con una buena infraestructura y materiales que ayudan a la práctica de conocimientos y aplicación de instrumentos en usuarios. Sin embargo, nos hemos encontrado con equipamientos que están desactualizados, dado que actualmente no se están utilizando en áreas de atención, lo que de alguna manera nos retrasa en cuanto a su manejo y nos dificulta entregar una atención en óptimas condiciones. Por otro lado, cabe mencionar que existe poca o casi ninguna interacción con las personas que manejan el área administrativa o de higiene. Esto porque o no coincidimos en los mismos horarios, porque tenemos diferentes tareas o por algún aspecto. Sin embargo, tiene gran importancia conocer a las personas que forman parte de este contexto, porque primero, como hablaba, les otorga una identidad, y segundo, porque en más de una ocasión nos encontraremos con usuarios que trabajan en el mismo lugar. Entonces, al conocerlos, al sociabilizar con ellos, sabremos de su contexto diario, de las tareas que realiza diariamente, cuáles son las barreras que dificultarían su rehabilitación y los factores protectores también que la persona tiene. Y en general nos brindaría los cimientos para adecuar el tratamiento a las condiciones de la persona. Mi lugar de trabajo, ejerciendo mi profesión. Voy a tomar un poquito de agua. Ya. Ejerciendo mi profesión. Bueno, acá tenemos un caso hipotético de Gonzalo, de 57 años, que es soldador, con antecedentes de hipertensión arterial controlada, con algunos medicamentos. Vive en la comuna de Lautaro, consulta a médico porque lleva 4 semanas con cansancio, se despierta fatigado con dolor muscular. Durante el último mes ha presentado 3 episodios de dolor torácico que aumenta al esfuerzo y también presencia de taquicardia. Refiere sensación disneica desde hace 4 meses de evolución al realizar algún esfuerzo, como limpiar el parabrisas de su auto o caminar a ritmo normal, lo cual se ha agudizado durante las últimas semanas, generando faltas en el trabajo o también el hecho de cancelar algunas reuniones con sus amigos. Comenta que tiene dificultad para conciliar el sueño debido a la disnea y que ha tenido que utilizar 2 almohadas para dormir, además de despertar con los tobillos hinchados.
Entonces, en el contexto funcional general, tenemos que es un paciente de 57 años que trabaja como soldador de lunes a viernes, que mantiene dificultades para realizar ciertas actividades, como caminar a ritmo normal o en la limpieza de su auto, producto de esta fatiga, de la disnea, de la taquicardia y los episodios de angina. En el contexto funcional específico, es un paciente con una enfermedad de base, que es la hipertensión arterial, que presenta sintomatología que le impide realizar sus actividades de la vida diaria, generando ausentismo laboral y también en su entorno social de amistades. Presencia de hábitos nocivos como consumo de cigarrillo e ingesta alta en azúcar. Presenta dificultades financieras para asistir a controles médicos. Entonces, en los indicadores demográficos o antropométricos o fisiológicos, es un paciente que trabaja como soldador en una empresa de construcción industrial. Vive con su esposa, tienen un hijo que los visita frecuentemente. En cuanto a su hábito, él comenta que durante el último año comenzó a fumar, pero que aunque lo ha intentado dejar, no ha podido porque su esposa es fumadora crónica. Comenta que ingiere muchos alimentos dulces y bebe poca agua y no realiza comúnmente ejercicio físico. Entonces, los antecedentes personales: hipertensión arterial controlada, fumador activo desde hace un año, antecedentes familiares de valvulopatía, de hipertensión arterial por parte materna y diabetes por parte paterna. En tratamiento habitual con amlodipino y bisoprolol. A la exploración física tenemos que está en un estado hemodinámico inestable, ya que, por ejemplo, en la presión arterial está elevada, la sistólica, y también en la frecuencia cardíaca. En el índice de masa corporal es una persona que está en sobrepeso y también según la circunferencia cintura-cadera con un riesgo elevado. En los miembros inferiores, él presentaba edema con fobia en ambas zonas malolares, sin datos de trombosis venosa profunda. En cuanto a la clasificación de la insuficiencia cardíaca, tenemos que la capacidad funcional se clasifica en estadio 2 por la limitación leve de la actividad física. La actividad física habitual provoca los síntomas de insuficiencia cardíaca. Se clasifica como estadio C también por presentar una enfermedad cardíaca estructural con síntomas de insuficiencia cardíaca crónica debido a los síntomas de Gonzalo que persisten por semanas, y es una insuficiencia cardíaca congestiva. Eso en cuanto al caso clínico. Entonces, ¿qué elementos tengo para realizar una valoración? ¿Qué elementos tengo para realizar una valoración del usuario? Acá utilizamos pruebas y mediciones. Entonces, según el caso clínico, el paciente tenía insuficiencia cardíaca y también estos diferentes síntomas. Entonces, para el síntoma de la disnea, ¿cómo se puede evaluar? Mediante la escala de Borg. Para la justificación de la escala de Borg, tenemos que es una escala relacionada al esfuerzo percibido al hacer un esfuerzo físico, con un valor numérico que va desde el 0, que sería el mínimo esfuerzo, hasta el 10, que sería esfuerzo extremo o máximo. El resultado de la aplicación de esta herramienta sería una escala de Borg 5, que sería como un puntaje, digamos, pesado o un esfuerzo, un esfuerzo pesado o fuerte. En la evaluación, al iniciar la mínima actividad física, él presenta disnea con Borg de 5. Después tenemos que la ortopnea, podemos valorar, ¿no?, este síntoma con la anamnesis, en donde se le suele preguntar al usuario con cuántas almohadas él puede dormir
Y, por ejemplo, una ortopnea de 3 almohadas sería peor que una ortopnea de 2 almohadas, ya que esta tendría menos capacidad para estar acostado en posición horizontal. Entonces, el resultado es que el paciente es ortopneico de 2 almohadas. Y en la evaluación, el paciente al dormir con menos de 2 almohadas presenta disnea y una mala calidad de sueño. Después, para el síntoma de fatiga, se puede utilizar la herramienta de test de marcha de los 6 minutos o el test de esfuerzo. Para la justificación, tenemos que el test de marcha es una prueba de esfuerzo de carga constante que mide la distancia de una persona que una persona puede caminar en un periodo de 6 minutos con paso rápido sobre una superficie plana y dura. Entonces, para el resultado del test de marcha existen diferentes fórmulas para hombres y para mujeres. Acá se puede ver la fórmula que se suele utilizar y según la talla, la edad y el peso de la persona hay como un valor teórico que se debería de alcanzar. Pero la persona como presenta estos otros síntomas recorre una distancia mucho menor a lo que debería de recorrer, que en este caso sería 300 metros. Entonces el paciente al caminar durante 6 minutos no alcanza los metros requeridos, finaliza muy fatigado y con dificultad respiratoria. Y para el último, síntoma, se evaluaría mediante la escala de fobia o signo de Godet, que es donde se puede valorar el edema, que consta con una clasificación de 4 niveles y puede representarse por milímetros o por grados o por cruces. También se puede clasificar según el tiempo de desaparición de la impronta, que puede ser instantáneo, de 10 segundos, de 1 minuto o de 5 minutos. Entonces, en el resultado tenemos que Gonzalo presenta un signo positivo de la escala de fobia con un grado 2, donde la depresión es visible de hasta 4 milímetros y desaparece en 15 segundos. Entonces, la evaluación se realizó la prueba de la fobia con resultado de signo positivo, grado 2, y también zona con puntos dolorosos. Intervención directa. Entonces, luego seguimos con la intervención directa, educación y gestión. Durante un mes representativo, realizamos una intervención directa con diferentes objetivos. Por ejemplo, para la disnea, están los objetivos de mejorar la función pulmonar o también promover la expansión de los pulmones y fortalecer los músculos respiratorios. El tipo de ejercicio que se utilizaría para este objetivo sería utilizar TriFlow, que el ejercicio consiste en utilizar un TriFlow, que es como un aparato, donde el usuario debe realizar una inspiración controlada de al menos 3 segundos con la boquilla del TriFlow. A medida que inspire, las esferas en este caso irán subiendo y estas se deberán de elevar una a una y no todas al mismo tiempo. Para la ventana terapéutica no aplica. El tiempo estimado para ver los cambios significativos es después de los 2 meses. En la dosis del tiempo de trabajo que se aplicaría en este caso sería, por ejemplo, 3 segundos por 10 veces, con un total de 30 segundos y un descanso de 30 segundos entre cada respiración. La dosis de frecuencia del ejercicio sería repetir el ejercicio 3 veces en la mañana, en la tarde y en la noche. Y la dosis intensidad a volumen corriente. Luego, para mejorar la capacidad funcional, tenemos que el tipo de ejercicio serían los ejercicios aeróbicos. Entonces, en la descripción del ejercicio tenemos que mejorar la función cardiorrespiratoria. Para este ejercicio
La persona debe caminar sobre un terreno llano, aumentando gradualmente la distancia y el tiempo hasta donde puede tolerar. En la ventana terapéutica no aplica. La dosis del tiempo de trabajo, la caminata inicialmente de 10 a 20 minutos, aumentando gradualmente hasta los 40 o 60 60 minutos según las capacidades de la persona. La frecuencia del ejercicio sería 2 veces por día o menos también, como dije, por la capacidad que vaya presentando. La dosis de intensidad sería una intensidad baja con ejercicio suave. Luego, enfocándonos en el edema, el objetivo sería favorecer la capacidad del transporte del sistema vascular linfático. Aquí trabajaríamos mediante el drenaje linfático manual. La descripción del ejercicio. En esta técnica se realiza una suave aplicación de presión, cuyo objetivo es de estimular la salida de la linfa y líquidos intersticiales de la zona afectada. Tiene que ser un masaje suave e indoloro, por lo que puede tener un efecto placentero y relajante, y los movimientos deben ser lentos y repetitivos, que deben seguir la dirección de los conductos linfáticos. En la ventana terapéutica no aplica, y la dosis del tiempo de trabajo serían 30 minutos más un vendaje antiedema. En la frecuencia del ejercicio sería en la primera semana, en este caso sería diaria, según la tolerancia del paciente y la piel indemne, y la intensidad no aplica, ya que es un masaje suave. Luego tenemos la intervención de la educación. Intervención educación. El objetivo es fomentar la medida de autocuidado higiénico-dietéticas, ya que él presentaba una gran ingesta de azúcar y también bebía poco líquido. Y también es muy importante trabajar o restringir el consumo de cigarro. Entonces, la modalidad para realizar esta educación sería educación a la familia y también implementación de una planilla de registro diario de estos aspectos que acabo de mencionar. Evidencia de los cambios de conducta no se sabe, y la descripción del cambio de conducta esperado. Se espera que el paciente desprenda estas actividades o conductas nocivas, sobre todo en el consumo del cigarrillo de él, pero no solo de él, sino que también de su entorno, en este caso de su esposa, que era fumadora crónica. Se espera también que logre reducir la ingesta excesiva de azúcar, que logre adoptar hábitos como pesarse rutinariamente, realizar ejercicio, etc. Luego tenemos otro enfoque de la educación, que sería enfocar sobre la enfermedad, sobre sus causas, los signos y síntomas, cómo reconocerlos, y cómo identificar también descompensaciones. Entonces, la modalidad para esta educación sería mediante folletos o trípticos o imágenes visuales, por ejemplo, videos educativos, cápsulas educativas. Evidencia de cambio de conducta, sí, y lo que se espera, la conducta esperada, es que el paciente reconozca los signos y síntomas habituales, que identifique los signos de alarma con el propósito de que se efectúen los ajustes correspondientes para evitar una exacerbación de la enfermedad y el consecuente ingreso hospitalario. Otro enfoque de la educación sería fomentar adherencia a tratamiento farmacológico y no farmacológico. La modalidad sería mediante un seguimiento telefónico o también por visitas domiciliarias. Evidencia del cambio de conducta, sí, y se espera que el paciente siga rutinariamente la medicación con la dosis y en los horarios también correspondientes. Se espera que logre tomar conciencia de la importancia del tratamiento, el propósito esperado y los posibles efectos colaterales. Entonces, esto quedó muy abajo. Ya. Entonces, la intervención, gestión,
El objetivo sería reevaluar los parámetros cardiorrespiratorios, el tipo de gestión mediante los servicios de salud con especialistas. Esto se podría gestionar mediante vía correo o derivación pertinente a especialistas, y también como sugerencia realizar una reevaluación post intervención kinésica. Y la descripción de los avances de la sesión serían con fechas coordinadas para próximos controles. Luego, facilitar el traslado desde el domicilio hacia horas médicas. El tipo de gestión sería mediante citas y apoyo financiero. La descripción de la gestión mediante la revisión de los ingresos económicos en conjunto con la trabajadora social. Y la descripción de los avances se coordinó el reembolso de los pasajes. Eso. Luego, la importancia de un buen diagnóstico. Entonces, tenemos el diagnóstico médico y el diagnóstico con estructura SIF. El diagnóstico médico sería hablar de la patología, insuficiencia cardíaca en estadio C. Y el diagnóstico SIF desglosa otros aspectos. Por ejemplo, el paciente presenta insuficiencia cardíaca congestiva de estadio C con capacidad funcional 2, cursa con disnea de esfuerzo y ortopnea, fatigabilidad, dolor precordial, taquicardia y edema malular bilateral, síntomas que limitan sus actividades diarias como caminar a ritmo normal, interfiriendo también en los periodos de sueño, restringiendo su participación social al ausentarse en el trabajo o a las reuniones con sus amistades. Es fumador activo hace un año. Cuenta con una fuerte red de apoyo y refiere dificultad financiera para el traslado a controles médicos. Entonces, la responsabilidad de realizar un asertivo pronóstico. Entonces, acá se evaluó el asertivo pronóstico en diferentes aristas. Por ejemplo, está la función disfunción, el movimiento y la salud de enfermedad. Entonces, la función disfunción, un factor pronóstico sería la escala de Borg, y la justificación es que un Borg mayor a 5 al mínimo esfuerzo es un predictor de dependencia de la funcionalidad. Esto según Fajardo en una revista científica de 2009. Entonces, otro eje de la función disfunción sería la distancia recorrida en la prueba de caminata de los 6 minutos. La justificación sería que un valor de distancia recorrida menor a 300 metros es un factor pronóstico de dependencia funcional en la actividad de la vida diaria. Esto según Nakao, de 2007. En el eje de movimiento, la disnea, tomé el mismo ejemplo de la disnea de 1 a 10 en actividades o en reposo, que en esta escala es una escala de intensidad general que se puede utilizar para estimar la mayoría de los tipos de intensidad del esfuerzo percibido, según Aguayo de 2020. La salud de enfermedad, con un factor pronóstico de exámenes complementarios, donde los pacientes que estén como en sospecha o en diagnóstico de insuficiencia cardíaca deben realizarse exámenes complementarios como el hemograma, electrocardiograma, radiografía de tórax, péptidos natriuréticos, glicemia, electrolíticos, entre otros, tanto por la ayuda que suponen en el diagnóstico, también por su determinación, también porque su determinación puede orientar el tratamiento.
Luego tenemos la construcción del pronóstico sin intervención versus la intervención kinésica integral. Entonces, una intervención sin el aspecto integral sería enfocarse en una parte, digamos, como específica del cuerpo o un aspecto particular de la función física, sin abordar otros aspectos, otras conductas del bienestar o de la salud del paciente. Y en cambio, una intervención kinésica integral implicaría abordar diversos aspectos de la salud del paciente para mejorar la calidad de vida y prevenir complicaciones en el paciente, en este caso hipotético. Se considera implementar la educación sobre la enfermedad, sobre los cuidados higiénicos dietéticos, la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico. También se gestiona el acceso y el apoyo financiero para que logre asistir a sus controles médicos. Se evalúa el apoyo de redes que actúan como un factor también protector. Se identifican riesgos asociados a exacerbaciones. En este caso, el consumo de cigarrillo en él y también en su esposa, ¿ya? Trabajando también en su entorno. Y ahí me salté esto. Y para terminar, el fin de mi práctica empieza un nuevo ciclo. Acá se realizó otra vez el FODA, donde evalué tanto aspectos personales como académicos. En las fortalezas puse lo mismo que al inicio, porque es algo que pretendo mantener, que es la buena práctica de valores humanos, la actitud para trabajar en equipo y la capacidad de análisis integral, que es algo que deberíamos de implementar siempre. Las debilidades, falta de conocimientos en algunas áreas, dificultad para delegar tareas. En las oportunidades, la experiencia en atención a usuario, la adquisición de nuevos conocimientos que nos pueden brindar también otras disciplinas, otras profesiones, crecimiento e incorporación al campo laboral, y la amenaza, la falta de valores y principios en el medio social, como dije inicialmente, y la amplia competencia que también existe en el ambiente laboral. Concluye su práctica hablando de su aprendizaje y experiencia alcanzada. Entonces, hablando del ramo de la rehabilitación kinésica integral, puedo decir que en este ramo va como más allá de la eliminación o de abordar la patología, sino que aborda al cuerpo en su conjunto, es decir, considera diferentes aristas, diferentes aspectos que pueden afectar la salud y el rendimiento físico de una persona. Mediante su desarrollo aprendí a asociar diferentes conceptos vistos durante toda la carrera y a cómo se debería desglosar una enfermedad adaptando el tratamiento y la atención a las características individuales que tiene cada paciente, entendiendo que todas las personas son únicas en términos de tanto de genética, de entorno, de los estilos de vida y otras variables, buscando también tomar decisiones que sean más informadas y personalizadas a la persona. En un principio, hablando de cómo se abordó el ramo, en un principio abordamos una enfermedad que era a libre elección, donde identificamos ciertos aspectos que son característicos de ellas, por ejemplo, identificar el cuadro clínico, las clasificaciones que existían, las comorbilidades, el tratamiento farmacológico, también la oxigenoterapia, que en este caso lo tuve que ver.
las diferentes evaluaciones del paciente abarcando aspectos físicos, musculares, articulares, funcionales, pero también la integración de factores que sean emocionales, sociales y ambientales que pueden influir en la salud y el bienestar del paciente. Para concluir, con una planificación personalizada, considerando derivaciones dentro de un equipo multidisciplinario, las gestiones que se pueden realizar para entregar un seguimiento o facilidad de acceso al usuario, los diferentes tipos de educaciones que se pueden implementar en la persona, y no solo en la persona, sino que en su familia o en el entorno donde se desenvuelve. El abordaje del pronóstico bajo tres aristas, que sería función-disfunción, movimiento y salud-enfermedad. La importancia de realizar un pronóstico asertivo, ya que puede tener un impacto significativo en la evolución de la enfermedad, en la toma de las decisiones y el diseño también de los planes de tratamiento. La calidad de vida del paciente y también la gestión eficiente de recursos. Y por último, es importante señalar que nuestra formación en la universidad o en la carrera en general implica que el quehacer profesional esté fundamentado bajo los principios de la ética o principios bioéticos. Entonces, en esta línea encontramos que los principales principios serían la autonomía, que es el reconocimiento y respeto de la autonomía individual, implica el derecho de las personas a tomar decisiones que sean informadas y actuar según su propia voluntad y valores. También implica que se respeten las decisiones de los demás, siempre que no causen daño al resto. La beneficencia, que es la obligación de hacer el bien y promover el bienestar de los demás, incluye tomar medidas para prevenir el daño y promover la salud y el bienestar. La no maleficencia, que destaca la importancia de evitar causar daño a los demás y minimizar los riesgos asociados con las acciones. Y la justicia, que implica que todas las personas tengan acceso equitativo a la atención médica necesaria, independiente de los factores de la persona, como la raza, el género, la posición económica o entre otros aspectos. Y eso sería. Con eso concluye el portafolio. Bueno, Katy, dame un segundo que voy a cerrar una ventana. Yeah. Disculpen, tuve que cerrar un par de cositas. Catherine. Sí, aquí estoy. Perfecto. Mira, primero que todo quería felicitarte por tu portafolio. Está bastante completo. Considero que en realidad lo abordó de buena forma, bastante integral. Pudo explayar bien todas las situaciones que fuimos conversando durante las clases.
En sí, el tema de reflexión que usted tiene, bastante bueno, ¿ya? Con respecto a la construcción en sí y cómo ve en general la profesión, la vida, ser estudiante, ¿cierto? Bien centrada en ciertas cositas, que eso es bastante bueno, ¿ya? Destaco también siempre la responsabilidad que usted tiene, ya la proactividad, ¿cierto? Y la curiosidad por saber cosas con respecto a eso, y eso insto a que siga haciéndolo porque eso le va dando siempre más herramientas y más conocimiento con respecto a esto. Ya, el hecho de que uno sea curioso de cierta forma va a terminar sabiendo que nunca se termina de aprender. Exacto. Entonces eso es una buena característica de un profesional como el que queremos sacar, ¿cierto?, de la universidad. Ya, con respecto a algunos desafíos que quizás podríamos utilizar, eh, considero que en este momento no existen grandes desafíos que pudiese como abarcar o falencias, ¿ya? Esto de cierta forma va incrementándose su habilidad con respecto a las prácticas que vaya teniendo. De cierta forma, el rodaje como clínico le va a ir dando más herramientas, pero de cierta forma la estructura base, con una muy buena base en general, ya la tiene en considero, en ese caso. Ya, como la oportunidad mejora o como podríamos hacer ciertas cositas con respecto a algunas tips en este caso, hubieron unos detalles con respecto a algunas mediciones, pero eran detalles mínimos que no influían tampoco en un caso hipotético que fuese real, que pudiese influir con el paciente, ¿ya? Eh, en general, como digo, la estructura está completamente bien. Le voy a hacer un par de preguntitas antes y me las va comentando, hablando, relatando, ¿ya? No es como una pregunta dirigida 100%. O sea, hay de todo un poquito. Ya, mire, con respecto a usted habló del test de los 6 minutos, ¿cierto? Y la disnea, pero estábamos viendo que la persona tenía como disminuida la funcionalidad. ¿Hay alguna relación entre esas tres cositas? Esas tres cosas, o esos tres como conceptos. Sí, claro, es que, eh, por ejemplo, al tratar el test de los 6 minutos, que ese era el ítems que me está preguntando, ¿cierto? Ya, sí. Es que al tratar el test de los 6 minutos, evaluamos como la disnea, pero en este caso nos sentaría como las bases para idear un tratamiento con ejercicios aeróbicos. Y ahí iría como directamente a trabajar con la capacidad funcional de la persona. Entonces, ahí estaría como la relación. Perfecto. Con respecto al pronóstico, diagnóstico, o la importancia que se puso como de título del pronóstico, ¿cómo considera usted que eso abarca las aristas que se vieron durante la asignatura? Eh, no, yo considero que, o según las experiencias que he tenido, yo creo que el pronóstico, al evaluarlo de esta manera, o hacer un pronóstico asertivo, es algo que no hemos visto durante otros ramos o durante la carrera en general. Por ejemplo, en algunas asignaturas nosotros vemos la patología y el pronóstico como algo, como una pincelada, nada más. Es decir, enfocamos un pronóstico según una enfermedad, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, que obviamente no tiene cura, sino que el tratamiento va enfocado a la sintomatología, pero no se adecua a la persona, no se personaliza. Entonces eso es lo que nosotros en el fondo intentamos desarrollar en este ramo, de generar como un enfoque integral y que según mi parecer sí se logró. Eso. Bueno, perfecto. Eh, con respecto al resultado de aprendizaje que se esperaba y la tabla con respecto a los puntajes y eso, ¿lo leyó? Sí.
la rúbrica, la pauta, Ujú. El que resultado de seguían aprendizaje. diferentes competencias, Ujú, que eran como competencia genérica, competencia de carrera, de facultad, me parece. ujú. Sí. ¿Ya? Y el resultado de aprendizaje lo maneja más o menos dentro de lo que habíamos visto? Sí, es que al final como que cada competencia o sea, según lo que se desarrolló en este portafolio, cada competencia iba como categorizado en diferentes aspectos. Por ejemplo, se hablaba de la ética, se hablaba de la salud familiar, eh, y bueno, otro aspecto que no recuerdo mucho ahora, pero sí, lo hemos visto. Y yo creo que se trabajó también en este portafolio. Perfecto. Al hablar y trabajar sobre estos aspectos, ¿a qué se refiere? Que, por ejemplo, en un caso, que en este caso fue, digamos, una patología hipotética, pero también se puede reproducir con otro tipo de enfermedades, que al final esto como que nos sientas las herramientas para poder enfrentarnos a un futuro a un usuario. Pero acá vimos, por ejemplo, cuando yo hablo de ética, eh, iniciábamos con el portafolio iniciaba desde una visión o una introspección de lo que nosotros queremos ser y de la formación que también queremos tener. Entonces, según mi parecer, ahí estaría enfocado la ética. Luego, en la salud familiar, cuando hablábamos de intervención que sea integral o la diferencia que había en la intervención kinésica integral y la que no era integral, donde abordábamos también la educación, que en este caso era de una persona que era fumadora y que tenía la intención de dejar de fumar, pero no podía porque se desenvolvía en un entorno que tenía este comportamiento, esta conducta nociva. Entonces, la educación también iba enfocada a su ambiente, a su entorno, y por eso encuentro yo que sí se desarrolló estos aspectos que yo mencionaba. Perfecto. No tengo más preguntas por ahora. Vuelvo a felicitarla en realidad por su presentación bastante completa para lo que pedimos, ¿cierto? Y la tutoría que era el ramo en sí. Ya, la insto, como digo, a que siga manteniendo ese nivel porque va a ser un buen profesional más adelante probablemente, independiente del área en la que ejerza. Esto lo pueda seguir integrando de cierta forma y mejorando. Usted misma vaya buscando sus propias herramientas. Dentro de esto, tratamos de dar una identidad, ¿cierto?, a la profesión, igual dentro de la transversal, dentro de del mismo ramo, ¿cierto? Que no Ujú. se vea como un kinesiólogo más, sino que usted también tenga las propias habilidades personales que pueda traspasar, ¿cierto?, o hacia su profesión, porque nosotros en sí vemos personas, ¿cierto? No enfermedades o Sí, lesiones, sí. ¿ya? Que eso es importante y actualmente se existe como un paradigma con respecto a eso que se llama la humanización en la atención en salud, que habla sobre eso mismo porque, como comentábamos en clase, ¿cierto? Después de un tiempo que uno empieza a atender gente, empieza a volverse un poquito más como... Como frío, como... exacto. ¿Cierto? Como más de hacer nomás, ¿cierto? Y no pensar lo que está haciendo, no ver a una persona por delante, ¿ya? Ujú. Entonces eso es importante, ¿cierto? La felicito, o sea, en este caso le voy a dar los puntajes después, voy a esperar que en general la tutora, ¿cierto? Mariel pueda realizar algunas consultas o preguntas y vamos a continuar después. Bueno, Ya, ok. Mariel.